quiere torturar a alguien, puede hacerlo. Posibilidades de que condenen a alguna gente son mínimas, como decir, muy improbables, por lo menos, ¿no? Entonces esto no es algo nuevo. Lo que está siendo nuevo es que el tanto por ciento de la población que somos considerados el enemigo está llegando a unos niveles absurdos. O sea, ahí es donde tenemos que interpretar las declaraciones del comisario de Valencia, que hablaba del enemigo al referirse a unos estudiantes de secundaria, adolescentes, que estaban protestando porque en su instituto no había calefacción. Y eso es el enemigo del sistema. Eso es también el discurso de los antisistema que están intentando calar desde el gobierno hacia los medios de comunicación. Se insiste en que el 15M son los antisistema, los radicales y tal. Es que a día de hoy cualquiera que proteste es un enemigo del sistema, es un enemigo del Estado, es un enemigo contra el que todo vale. Lo cual me lleva a mi segunda reflexión. Y es que estamos en un momento de todo o nada. Cualquier protesta que se haga se entiende como una enmienda a la totalidad. Si tú pretendes que tu instituto tenga calefacción, para conseguir eso, no sé, uno pensaría, pues, haces una mani, reúnes firmas, protestas en la Consejería de Educación de tu comunidad. Esa no es la lógica que está aplicando el gobierno. La lógica es que para cambiar cualquier cosa, que cambie un vertedero en tu provincia, una protesta cualquiera, para conseguir cualquier tipo de conquista social es necesaria una revolución. Porque cualquier protesta, por pequeña que sea, es interpretada como una enmienda a la totalidad. Si tú pretendes cambiar cualquier cosa, por pequeña que sea, estás poniendo en duda todo el sistema y todo el método de toma de decisiones. Estás poniendo en duda que aquí la única política que hay es votar a tu partido y luego tu partido hace lo que le dé la gana. Y tú le has votado, así que eso es lo que hay. Y si tú pretendes hacer otra cosa, por mínimo que sea el tema del que estás hablando, cualquier cosa que plantees es interpretada como un pulso. Estás echando un pulso al Estado y eres por lo tanto un enemigo del Estado. Y con el aniversario del 15M, las jornadas que ha habido en la Puerta del Sol y en las plazas aledañas del 12 al 15, Cristina Cifuentes, que es la delegada del Gobierno en Madrid, ha hecho una campaña de prensa, ha ido de un medio a otro haciendo declaraciones, ha hecho toda una campaña sobre este tema. Es decir, quien es el portavoz del Gobierno con respecto a este tema es el jefe de la policía, porque para el Gobierno este movimiento es solo un problema de orden público, no es un problema político. Cuando nosotros estamos planteando que no queremos que se... Cuando estamos planteando que no se privatice la sanidad, quien nos responde no es el consejero de Sanidad ni el ministro de Sanidad. Quien nos contesta es el jefe de la policía. Y cuando estamos poniendo en duda la privatización de la educación, quien nos contesta no es el ministro de Educación, sino el jefe de la policía. Y cuando se están planteando cuestiones en torno al rescate financiero, en torno a la reforma laboral, etcétera, quien contesta no es el ministro de Economía ni la ministra de Trabajo. El portavoz del Gobierno para todo lo referido a los movimientos sociales es la delegada del Gobierno. Porque para el Gobierno esto solo puede ser un problema de orden público. Porque lo que no quieren reconocer jamás es que esto es un movimiento político. Es que nosotros somos un sujeto político. Porque si nosotros y nosotras somos un sujeto político, significa que existe la política fuera del Parlamento. Significa que los ciudadanos y las ciudadanas podemos hacer política más allá de la delegación en los partidos tradicionales. Esto es algo que sí es una enmienda a la totalidad. Es algo que les da pánico y es algo que no quieren reconocer bajo ningún concepto. Y como no lo quieren reconocer bajo ningún concepto, para ellos solo somos un problema de orden público y no pueden ver más allá ni van a reconocer que haya un más allá. Y soy de la Comisión Legal de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Soy 15M y soy ciudadana, vecino y amiga. Yo he sido multada el día 22 de marzo. Tuvimos un acto por el Día Mundial del Agua
viniendo de Bruselas, como habíamos venido, y haciendo otras acciones, porque el 15M es muy grande, y así como nos quieren someter ahora con lo más preciado de la vida, que es el agua, y someternos a 50 años para que tengamos esta gran mentira y esta gran estafa, como se quiere hacer con estos convenios de gestión integral del agua que se están planteando en Madrid, en Cataluña, en Pravia, en Andalucía, en todo el país, pero en Italia, en Grecia, porque ahora lo vamos a pagar toda esta gran deuda con el agua, porque con la educación pues tenemos unos ratios de vida que vamos a ver, utilizamos o no utilizamos la educación, ¿no? Con la sanidad, pues bueno, casi siempre estamos más sanitos que malitos, pero con el agua, todo el santo día dependemos de ella y nos van a obligar a pagar a por ello. Y el 15M, así como está mi amigo Errejón, que también es de la Comisión Legal, estamos trabajando hombro con hombro, gente de Crevillente, gente de muchos sitios que nos está ayudando y nos están empezando a multar. Porque como tú bien decías, el ser abogados, porque yo soy abogada y estoy muy orgullosa de haber podido estudiar 2 carreras con mis estudios y con mis trabajos de camarera para estar aquí donde estoy. Y para ser vecina. Y ahora mismo gente que no, ahora mismo no le habría dicho, no eres abogado, eres asesor. Pero este gran 15M, que en un año hemos creado una gran red de correos, de miradas a los ojos y decir, ¿qué necesitas? ¿Unas tijeras para hacer un botijo? Lo hacemos. ¿Qué necesitas? ¿Un cartel? Lo hacemos. Y eso es lo que nos está empezando a dar fuerza y a la vez a ponernos en nuestro sitio. Y sobre todo nuestro orgullo. De acuerdo con la República, estoy totalmente de acuerdo, pero sobre todo porque soy español. Y pertenezco a una comunidad con un montón de años de historia. Y estoy orgullosa de mis orígenes. Y ahí está nuestro orgullo frente a Europa y frente a los capitales. Y ahora mismo, nuestro orgullo y nuestra cabeza bien alta está en ser vecinos y colaborar. Educación, formación, lectura y sobre todo acción-reacción. Twitter, Facebook, correos electrónicos es lo que nos está dando la fuerza. Y a día de hoy, el volver otra vez a ser vecinos, abrir las puertas, estar en las plazas, volver a estar al fresco es lo que nos está dando la fuerza, volver a los orígenes. Entonces a mí me han multado, hemos recurrido, no sé cuánto me llegará la multa y estoy orgullosa de ser una represaliada y de estar luchando por la causa. Y aquí me tenéis. Bueno, primero extenderle un abrazo a los compas que están ahí sentados, que sé que es muy difícil estar ahí y contar la historia. Pienso que tenemos que venir hablando con un compañero precisamente de toda la importancia que le estamos dando a la represión, a la policía, a estar al temor de las multas, a que nos detengan, a que nos peguen. Y pensaba que tenemos que dedicarnos más a hacer más cosas, ¿sabes? A fortalecer el barrio, a fortalecer las cooperativas, a hacer gestiones de autoempleo, grupos de consumo, a hacernos más todos nosotros solos, a darle más fuerza a las asambleas, que realmente no necesitamos gobierno, vamos a pasar a ignorarlos a ellos y a fortalecernos nosotros y fortalecer las asambleas. Y puntualmente pensaban, esta semana, le comentaba a mi compañero, llegaron a Lavapiés alrededor de, yo creo que deben ser más de 15 multas esta semana. Y estamos hablando de dejarlas, o sea, es decir, recurrirlas y evitar más bien generar dinero y eso como para fortalecerlos nosotros. Y mi pregunta era, no sé cuál era el abogado de Legal de Sol, cómo era, porque pensábamos en la posibilidad de o pagar abogados, o sea, cómo fortalecer esa parte de apoyo a los compañeros que o son detenidos o que les llegan las multas, o sea, no recargarnos todo a Legal Sol, ¿me entiendes? ¿Cómo hacer para fortalecer esa red de abogados que necesitamos para que no nos desgastemos en este asunto, ni que sea una cuestión de temor cuando nos llega la multa o nos detienen, sino cómo fortalecer esto? Yo voy a poner aquí varios puntos. Uno, el primer punto sobre las agresiones. Yo pido que se hiciera un folleto escrito de todo lo que habéis hablado sobre las agresiones y ponerlo escrito en papel y también en la red.
Bueno, puedes ponerlo y escribirlo, o sea, todo lo que habéis hablado sobre las agresiones. El segundo punto es sobre la criminalización que hace por actos aislados. Tal vez eso le salga a la larga un tiro por la culata, porque puede llegar a que la ciudadanía, digamos, llegue un momento en que haga una teoría sobre el cambio de época. O sea, unifique todo eso hacia una teoría hacia el cambio de época. O sea que eso a lo mejor no es malo, a la larga. Y sobre lo tercero es sobre los desahucios. Yo creo que hay, en España yo creo que hay muchas casas vacías sin herencia. O sea, se muere una viuda o se muere un viudo y no tiene herencia y está vacía y no es de nadie. Entonces la casa se puede ocupar porque no es de nadie, yo creo. Además, en mi propio edificio ha existido ese caso. En mi propio edificio ha existido ese caso. Hace 10 años se muere una viuda, lo ocupó una chica, se denunció a Hacienda y lleva el día 11 años viviendo y allí, o sea, porque no tenía herencia la viuda que se muere. Eso yo creo que existirán muchos casos así y se puede hacer. Y sobre el agua, digamos, habría que informarse, digamos, quién es el propietario del agua, porque por ejemplo el Retiro y la Casa de Campo, el propietario es la ciudadanía de Madrid, porque la Primera y la Segunda República se lo dan a la ciudadanía, es propiedad comunal, y el ayuntamiento lo único que hace es administrar. Entonces, si el agua, digamos, es también, que yo no lo sé, digo que se haría informarse si el agua es de la Comunidad de Madrid o no, o es de propiedad del Estado. Si es de propiedad del Estado, pues habrá que luchar, pero si es propiedad comunal y solo el Estado es administrador, se podría denunciar de que no se puede privatizar, nada más. Bueno, yo quería comentar solo un par de cosas. Una de ellas es que yo no creo que la nueva ley penal vaya dirigida al 15M solamente. Tenemos que recordar que en la huelga general ha habido cientos de detenciones. Una de ellas en Barcelona, de una chica de la CGT que se llama Laura, bastante sangrante, a la que se la quiere condenar a 32 años de cárcel. Yo creo que esta nueva ley lo que va dirigida es a defenderse el Estado de la posible contestación del pueblo español a las reformas miserables y mezquinas que van a emprender a partir de algún tiempo. Eso es lo que creo. Entonces creo que hay que también recordar que no solo es el 15M el que está siendo reprimido. Por otra parte, yo creo, pocas veces estoy de acuerdo con Román, pero esta vez sí. Creo que el 15M tiene que desechar todas las ilusiones de reformas y plantearse un objetivo político. Y ese objetivo político para España en este momento es una revolución democrática. Una revolución democrática que cambie la actual Constitución. Que cambie la actual Constitución. No sirve de nada, por ejemplo, la dación en pago, si realmente dentro de 5 años tenemos otro problema de estos y vuelven a echar a la calle a otros medio millón de familias. Tiene que haber una Constitución que garantice que una persona tenga un piso o por lo menos que si ha pagado una cierta parte de una hipoteca no se la pueda echar. Es decir, todas las ilusiones que se han tenido en 15M, que yo he participado en muchísimas asambleas y en todas las manifestaciones, de poder arreglar el sistema actual con reformas, son vanas. Y si no se toma la decisión política, y política no quiero decir de que en las Cortes se discuta esto o aquello porque se hayan llevado 500.000 firmas, sino la de la destrucción del Estado, no violenta, no la destrucción violenta, sino la destrucción democrática del Estado
nacido de la dictadura franquista. Ese es el único camino. Gracias por escuchar. De las letras de la Asamblea Popular de Letras. Creo que, sin perjuicio de todo lo que se está diciendo aquí, con lo que en principio estoy de acuerdo, y porque además pienso que realmente parte del déficit, o gran parte del déficit democrático que tiene nuestro país, a diferencia de otros países europeos, es precisamente esa capa que dio la transición de Barniz, que hizo que el caciquismo siguiera presente, pero de otra manera, en los pelotazos, en la burbuja, todo esto que hemos estado viendo, y que por otra parte la policía pues haya tenido como una imagen un poco más civilizada mientras no había conflicto, pero ahora se ve que en el fondo realmente los verdaderos cambios no se habían hecho. Bien, pues sin perjuicio de todo esto que se ha dicho y que puede tener que ver con un debate más de fondo de la República, etcétera, etcétera, pienso que es una lástima que perdamos, entre comillas, la ocasión que nos están ofreciendo los compañeros que han venido hoy a este debate, porque pienso que como nos están metiendo el miedo en el cuerpo, lo más importante es que hablemos, que pensemos cómo podemos defendernos, cómo podemos seguir teniendo coraje, cómo podemos conseguir recursos psicológicos solidarios en la sociedad para poder luchar contra este miedo que nos puede paralizar. Y además recordar que, una vez más, sin perjuicio de lo que se ha comentado sobre la República y sobre los cambios que serían obligados en España, este problema no es solo un problema de nuestro país. Y nos estamos muchas veces mirando el ombligo y mirando nuestros quizás muy graves problemas que tenemos, pero no podemos olvidar que esto es una lucha global, que son todos los países del mundo, que no hemos protestado ni tampoco hemos alzado tanto la voz defendiendo la República cuando nos echaban cacahuetes de lo que les sobraba y estábamos tan contentos y nos salvábamos la conciencia ayudando y haciendo ingresos para Haití, o cuando había algún tipo de catástrofe o de masacre en el mundo. No hemos estado luchando contra las guerras, no hemos estado protestando por las injusticias que se han cometido en el tercer mundo de la forma que deberíamos haberlo hecho. Y ahora vamos nosotros a probar también de ese mismo jarabe. Entonces, quiero que no olvidemos, quisiera que no olvidásemos que esto es un problema global y que no nos quedemos únicamente mirándonos el ombligo. Y que ahora, sobre todo, aprovechemos, insisto, en hablar de cómo defendernos de esta represión. Porque incluso, aunque nos dejen manifestarnos, nos oyen, pero por un oído les entra y por el otro les sale. Quiero decir, ellos siguen haciendo lo que les da la gana. Si nosotros queremos cambiar esto, quizás sea mucho más poder crear ese mundo paralelo que puede llevarnos a un mundo distinto. Hacer como nuestros días totalmente al margen de este sistema. Porque sí tenemos que ser antisistema. ¿Cómo vamos a estar en pro de este sistema? Yo soy no violenta, pero soy antisistema ante este. Bueno, me callo ya y lo único que quiero es que aprovechemos y que nos... Cuando alguien reciba una multa por haber participado en una acción del 15M o consensuada en una asamblea o tal, que la escanee y nos la envíe a denuncias15m@gmail.com. A través de este correo estamos gestionando todo el tema de presentar alegaciones, etcétera. Entonces, tal cual la tenéis, la escaneáis para que conste qué es lo que pone en el atestado, por qué es la multa. Y para que conste también la fecha, que es muy importante el tema de las fechas, por los plazos y tal. Y desde ahí, pues bueno, nos lo vamos repartiendo a la gente que estamos. Hay un grupo de trabajo específico administrativo para redactar las alegaciones y se van repartiendo y se van mandando. Comentar que están llegando cada vez más y que se está intentando trabajar un poco en esa línea con el tema de alegaciones y tal. Y bueno, pues que si os ha llegado, que estéis atentos al mail también, porque vamos a convocar próximamente vamos a convocar una acción con este tema. Con respecto a lo que comentabas de abogados y tal, aclarar, por si alguien no lo sabe, que los abogados de la comisión, los abogados y las abogadas de la comisión legal no cobran nada por participar.
la comisión legal del 15M, como todo el resto de comisiones y grupos de trabajo, funciona solo en base a trabajo voluntario. Y con respecto a apoyo, bueno, la comisión legal está abierta a que participe quien quiera. No hace falta ser letrada para participar. Estamos también personas que no somos abogadas y que podemos hacer otro tipo de trabajos o apoyar y ayudar con papeleos y con historias. También hay muchas cosas que hacen falta un conocimiento legal muy pequeño porque son burocráticas, que te dan un par de días, estudias un poco, te explican cómo funciona tal tipo de multa o tal tipo de historia y puedes hacer papeleos tú de una forma más o menos autónoma. Entonces estamos abiertos también a que vengan asesores que no sean abogados, que se pueden encargar de otro tipo de labores. Y también creemos que es importante que la cuestión represiva se trabaje en las asambleas de barrio y de pueblo, que se fortalezcan no solo lo que son las cajas de resistencia, que también obviamente, pero también el acompañamiento a las personas que han sufrido represión, el pensar el apoyo político y público cuando hay que ir a prestar declaración, cuando hay que ir... O sea, que es que un proceso judicial son años, ¿no? Y que si hay una persona de tu asamblea o de tu barrio que ha sido detenida, piensa que va a necesitar ayuda ahora cuando la detienen. Siempre anima mucho que te vayan a buscar a comisaría, pero también dentro de medio año cuando te llamen a declarar, y dentro de un año cuando llamen a declarar al madero, y dentro de... Entonces, que ese trabajo también se tiene que hacer desde las asambleas de pueblo y de barrio. Con respecto a las guías que se han comentado, la Comisión Legal hemos elaborado unas cuantas protocolos de actuación y guías de consejos, porque un protocolo siempre, en fin, cada uno tiene que ver dónde está en cada momento y cómo se ve de seguro, pero yo animo a todo el mundo que visite nuestro blog. La dirección creo que me la sé de memoria, pero igual me equivoco. Es http://legal15m.wordpress.com, y si no, te vas a mirarlo en Google y nos vas a encontrar. Si no es en la primera, va a ser en la segunda. Y aquí hay hay un apartado en la columna a la derecha con guías de qué hacer en caso de detención, consejos para antes de ir a una mani, consejos para después de haber sufrido una detención, etcétera, etcétera. Que por cierto, nosotros siempre recomendamos antes de ir a una mani dedicar un cuartito de hora a prepararte a, bueno, pensar en la ropa que vas a llevar, mejor si vas a estar muchas horas de pie andando, que el calzado sea cómodo, pensar en llevar algo de agua, algo de fruta o de frutos secos, pensar en si va a hacer mucho sol, un gorro, cosas de este tipo. Y una de las cosas que mola pensar y prepararte antes de ir a una mani es leerte el folleto de qué hacer en caso de detención. Otra cosa que han consultado es el tema de si se ha notado el cambio de gobierno en torno al tema represivo. Lo primero, una respuesta muy clara, muy rápida, es que ella fue detenida con el gobierno del PSOE y él fue detenido con el gobierno del PP. En cuanto a datos, creo que lo tengo por aquí. Bajo el gobierno del PSOE, del 15 de mayo al cambio de gobierno, hubo 72 detenciones en 8 meses, que da una media de 9 detenciones al mes, y bajo el gobierno del PP ha habido 60 en 6 meses, que son una media de 10 al mes. Una más al mes, que a mi entender no es mucha diferencia. Lo que sí se ha notado claramente, y no creo que haya sido consecuencia del cambio de gobierno, es que han aumentado mucho las multas en los últimos meses. Y nosotros eso no lo interpretamos como que sea un cambio porque sea el PP o el PSOE, tanto como que ha habido una lectura de que la represión de cara a los medios estaba quedando muy mal, el que se vieran los palos quedaba muy feo, y entonces han decidido probar con una cosa que se note menos, y por eso están poniendo más multas. Aunque esto no conlleva que nos peguen menos, porque, en fin. También muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿qué debo hacer en el caso de cuando soy detenido o participo en tal asamblea? Creo que es importante, y además la gente que es detenida lo sabe, la visibilidad. O sea, nos cuesta entender, pero obviamente no ha habido ningún cambio. La policía siempre
Lo que pasa es que lo excepcional se ha convertido ya en norma, ¿no? En norma, ¿no? Y a veces te preguntan, pues, tratos que son degradantes y que ya los propios detenidos, ha dicho un marroquí que había por ahí, pues nos podemos imaginar gente que está informada, pero sobre todo menores o inmigrantes o extranjeros o prostitutas, pues la violencia cotidiana que sufren en comisarías, ¿no? Ellos lo ven como normal y cuando los atiendes, o toxicómanos te dicen, bueno, no me pasó nada, ¿no? Solo me insultaron, me dejaron con la luz encendida, habéis nombrado el zumo y las galletas esas típicas, ¿no? Bueno, entonces la visibilidad, el no solo el compartir lo que te ha pasado, sino creo que no hay ninguna receta mágica, pero es importante sacarlo todo a la superficie, y a nivel represivo creo que la mejor autodefensa es la mayor transparencia absoluta, ¿no? El sitio donde estuviste era la Brigada de Información. Ellos continuamente trabajan con actualizar la información que tienen de los colectivos, los movimientos sociales. Ahora con internet ya no necesitan tener prácticamente a personas, ¿no? Funcionan los foros, pero es importante que entendamos eso, que la mejor, muchas veces la mejor defensa, o al menos la mejor manera de asumir tu caso, es hacerlo visible, el hacerlo público, ¿no? 15M creo que ha aportado que las tragedias ya al menos dejan de ser tan invisibles y privadas y han salido a la calle, ¿no? Por eso todos teníamos y todas tantas ganas de hablar el 15M, ¿no? Y antes y después, ¿no? Pero creo que es importante eso, ¿no? Y para sobre todo la solidaridad, ¿no? Habéis nombrado eso, es muy importante, no solo cuando estás dentro, que sabes que me acuerdo de los detenidos del 15M, claro, se montan las primeras tiendas porque están ellos dentro, pero cuando yo voy a hablar con ellos y les digo, oye, que me acaba de llegar estaban todos allí puestos, lo escuchaban, me acaba de llegar un mensaje que hay gente que está acampando, pues no veas la ilusión y el ánimo que se recobra con eso, que es muy importante, ¿no? El principal enemigo no es la policía, no es la autoestima, ¿no? Y la poca confianza que muchas veces tenemos en nuestras posibilidades. Por favor, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que el 15M sale a la calle por una necesidad de agresión, criminalización, recortes, hambre, desahucios, paro, desempleo, más que nunca. Ese es el debate, y que los que salimos a la calle a protestar por esto, que es lo importante, estamos siendo multados, detenidos, en algunos casos, como citaba el compañero, encarcelados, y eso es lo verdaderamente grave, penoso, desastroso, y por lo que estamos hoy aquí. Y respecto a lo de si ha cambiado la policía o no, el enemigo, aparte, la policía es el brazo ejecutor, pero el enemigo es, desde luego, la persona que los manda. La delegada de gobierno de este gobierno salió en la tele el otro día justificando toda la violencia y la brutalidad del aniversario, pero la delegada del gobierno del Partido Socialista también justificó la brutalidad del 4 de agosto, en la que muchos periodistas y ciudadanos de todas las clases fueron detenidos, agredidos, sobornados, y creo que aquí hay muchos que podrían hablar. El 17 de agosto se repitieron de nuevo esas agresiones a ciudadanos, a periodistas, a partido, o sea, a toda clase de gente, que hoy además hay mucha aquí. O sea, ese es el verdadero debate, esa es la pena, y vamos a centrarnos. Que no nos interesa para nada. Por eso, cuando defendemos la más amplia democracia, que cada uno lo interprete como quiera. Evidentemente, muchos pensaremos que la monarquía no es nada democrática, y evidentemente ahí estamos, pero es que también pensamos que cualquier tipo de Estado es una dictadura, y entonces evidentemente hay muchos planteamientos y que todos son respetables. Por eso no lo planteamos. Hay un problema que se demanda el 15M, y hay un discurso muy de derechas que cala en mucha gente, y es que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, la gente normalmente estamos pasando examen, se nos está pidiendo lo que no se ha pedido a nadie. Es decir, no hay ningún movimiento tan activo en este país como la gente. Es decir, nuestra propia asamblea tenemos una media de 10 actos y actividades a la semana. 50 personas en el grupo de Austrias. Somos 5 asambleas en el distrito centro.
Es decir, como cada uno tenga 50 personas, somos 250 personas activas a la semana. No creo que ningún partido, ningún sindicato tenga esa capacidad. Y estamos todo el día justificándolo. Y yo creemos que la represión viene por ahí. Hay mucha gente que no lo sabe, pues a los únicos que le piden la documentación, la Puerta al Sol, es a los compañeros de Legal de la Puerta al Sol, a los que están los tibetanos, los disidentes cubanos, los que hacen una milonga, a esos no les piden la documentación, solo se nos criminaliza a nosotros. Hace una semana en nuestro barrio ha habido tiros de la policía. Todavía estamos esperando que algún partido político lo denuncie en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid o en el Ayuntamiento. Y un periódico, el periódico más progresista de este país, dijo que había sido instigado por el 15M, cuando un vídeo ha demostrado que eso era mentira. Y nadie, o casi nadie, se ha atrevido a poner una denuncia al país por mentir. Porque el señor que lo escribió es una persona que está a sueldo de la Policía Municipal. Solo decir que hay una campaña de criminalizar al 15M y mucha gente está cayendo en esa trampa intentándonos meter en un debate que no es el nuestro. El nuestro es cambiar esta sociedad y cada uno. Y lo peligroso que tiene, que lo hemos analizado muchas veces, es que esto es muy plural. Es decir, hemos conseguido, y ahí sí que me siento orgulloso, crear un movimiento donde está representada toda la gente que en este país siempre ha estado dividida. Y eso no lo ha conseguido nadie. Y lo ha conseguido gente que ni es política profesional, que se dedica a esto por placer y sobre todo que disfruta con lo que hace. Y mientras medio país está acojonado, la gente que está en este movimiento va con alegría, aunque no tenga para comer. Y eso quería decir, y a ver si nos enteramos de una vez que es el 15M, porque yo creo que la mayoría no sabe. En ello. Y todos nos sentimos 15M cuando quienes tendrían la responsabilidad de responder a lo que había que responder no lo han hecho, la ciudadanía ha tenido que salir y ha tenido que organizarse e inventar nuevas formas. Y en eso nos sentimos todos. Ahora, quería centrar en el tema. Hay muchas cosas ahora mismo y gravísimas que nos están sucediendo a todos. Hemos dicho, gente que se queda en la calle, que hay ya 1 millón de desahuciados, pero dicen que hay otro 1 millón en puertas. Y gente que ha perdido, y más gente que va a perder su empleo, y gente que tiene una mínima pensión y que la va a perder. Pero hoy queremos tocar un tema, yo creo que concreto, y es muy importante que salgamos con algo más que palabras. Y es el tema que hay una continuidad y hay algo nuevo. Todos sabemos que existía el TOP, el Tribunal de Orden Público. Por tanto, este país ha vivido mucho tiempo en estado de excepción, que se ha ido aplicando, y aquí el compañero lo ha referido, a quienes se decían que era el enemigo en cada momento. En algún momento casi todo el que se manifestaba, se reunía, decía era el enemigo. Y eso se tradujo luego, no ha desaparecido, ni ha habido purga de tribunales, se convirtió en la Audiencia Nacional, que sigue siendo un tribunal de excepción. Y ahora, yo creo que aunque ha habido, y depende de los momentos de correlación de fuerza, estamos asistiendo a algo nuevo. Y es un estado de excepción encubierto. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de mayores agresiones y más que van a venir, y ven que hay, no solamente que tiene que haber, sino que hay respuesta social ciudadana. Y lo que quieren es reprimir en un semiestado, y por eso están hablando, no solamente está habiendo multas y detenciones, sino están hablando de cambios en el Código Penal. De lo que estamos hablando de hoy, criminalización de los simples ejercicios de derechos ciudadanos. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Y en mi opinión, yo creo que si de aquí debe salir algo, y que es muy importante que los compañeros lo hayan traído aquí, es que también juega el poder, además del miedo, en la individualización. Yo creo que con la mejor de las intenciones de una compañera, bueno, nosotros no le hagamos caso, sigamos, nos reunimos. No, ellos no pasan de nosotros. Y por tanto, están actuando. Y lo que hace falta es unir fuerzas. Y lo que hace falta es, si existe una comisión contra la represión en tal barrio, ver que se constituyen los demás, ver cómo se une y cómo se va hacia una acción, puede haber acciones puntuales, hacia una acción masiva en la calle, porque todo el mundo, incluidos sindicalistas, aparte de quienes estén negociando siempre su prebenda particular y su corrupción personal, es simplemente trabajadores, etcétera. A todo el mundo está la espada de Damocles, y lo que hace falta es hacer frente a eso. Y frente a las discusiones un poco estas formales, si son o no son republicanos, la república, más allá de la bandera que se ponga alguien, o de a muchos que dicen que lo tenían en el corazón pero han tragado años de no democracia o pseudodemocracia, la democracia es eso,
es la participación de la ciudadanía. Y cuando hay una asamblea y se plantean los problemas y quiere decidir y discutir libremente, eso es república. Se lo diga a la gente o no, eso es república, es lo público frente a lo privado. Ya, amigas y amigos, yo soy miembro de la Asamblea del 15M de los Austrias y republicano, Román, como sabes, o miembro del 15M por republicano. A mí me enseñaron mis mayores, los que se me fueron, que hubo un día de júbilo que vive en el alma del pueblo, de lo más hondo de nuestro pueblo, que fue el 14 de abril de 1931. Yo no tuve la suerte de vivirlo, pero sí viví el 15 de mayo del 2011. Y por lo que me contaron, eran como 2 gotas de agua. De manera que, si hay un movimiento que se pudiera reclamar del sentido fuerte, republicano, que le damos a algunos, es el movimiento que empieza el 15 de mayo del 2011 y que larga aventura tenga el movimiento. En fin, yo creo que quizás se nos pasen algunas cosas. Mi compañero Rubén ha dicho algunas que tienen una importancia. Sé de tu activa y de la activa militancia de muchos de los que están aquí en el movimiento. Se nos pasan algunas cosas que seguramente convendría recordar, pero yo me centraré en lo que nos ha traído esta tarde aquí. Por cierto, agradecer el coraje del Carri, de Fermín, de Belén y de Servando Rocha, que demuestran con sus cuerpos y con sus actos cómo se lucha por la República. Tal y como lo entendemos algunos, con perdón, Servando, porque no te declaras republicano. A mí me da la sensación de que quizás se nos pase una cosa que cada vez es más llamativa y más expresiva, y es los síntomas cada vez más claros de crisis aguda del régimen de la democracia otorgada de 1978, de la Constitución de 1978. Y yo creo que eso hace falta tenerlo muy presente. Hay síntomas que son tal vez los más llamativos, lo hemos comentado en nuestra asamblea el sábado pasado, tal vez lo más llamativo sean los actos impresentables del jefe del Estado, ¿no? Las golferías impresentables de alguien que hereda la golfería de su familia, históricamente. Pero eso es un problema más o menos anecdótico. No lo es tanto algunas cuestiones que ya son verdaderamente importantes y que tienen que ver con la puesta en marcha de un dispositivo monstruoso de cercenar las libertades. El 20 de noviembre cambia el gobierno que está dirigiendo el régimen de la Constitución monárquica. Cambia ese gobierno y pone en marcha, comienza un proceso de construcción de un dispositivo francamente distinto. Por cierto, francamente, sin que nadie se dé por aludido. No, francamente distinto. Con la entrada en escena de elementos que cercenan claramente los elementos más básicos, más esenciales de algo que se pueda tener que ver con la democracia. Por cierto, la democracia no la que nos secuestraron en la transición. La democracia no es las elecciones con pluralismo de partido, ni es un régimen parlamentario. La democracia, perdón por repetir cosas tan manoseadas, es el gobierno de todos, es el gobierno del pueblo. Eso es la democracia.